Continuamos con nuestra serie de problemas de conteo. En este caso vamos a resolver un problema que me da información en porcentajes, ¿sí? Como aparece acá a continuación, ¿no? Dice, se les preguntó a muchos chicos sobre las marcas de alfajores que solían comprar entre Julito, Malca y Cochabamba, que son tres marcas de alfajores que aparecen ahí, que son las que van a aparecer en el problema. Los resultados de ese relevamiento son 57% de los chicos consumen Julito o Malca y 25 ambas. 68% consumen Julito o Cochabamba y 7 ambos. 61 consumen Malca o Cochabamba y 16 ambos. Y 26 no consumen ninguna de estas tres marcas. Después se hacen las preguntas, ¿no? ¿Qué porcentajes de chicos consumen las tres y qué porcentajes de chicos compran exactamente una de las tres? Muy bien. Bueno, vamos a resolver este problema, vamos a quitarlo para poder pasar a su interpretación, ¿sí? Vamos a utilizar tres diagramas en este caso, ¿sí? Vamos a utilizar un diagrama para Julito, uno para Malca y uno para Cochabamba. Y vamos a ver los datos que tenemos a continuación, la información que tenemos. Entonces tenemos 57% corresponde a Julito o Malca, ¿sí? Esto lo vamos a interpretar, Julito o Malca quiere decir unión, ¿sí? Ya que la O, ¿sí? Está relacionado con la unión. Pero después dice, y 25% ambos, ¿sí? Es decir, que tenemos un 25% que consume Julito y Malca, ¿sí? Estos dos datos obviamente no son excluyentes, ¿sí? Ya que la intersección de estos, digamos, estos conjuntos está dentro de la unión. O sea que estos 25% están dentro de este 57%. Así que hay que tener cuidado con cómo ubicamos esos datos. Después tenemos que 68 consumen Julito o Cochabamba, o sea, J unión C, y 7 ambos, es decir, 7 consumen J intersección C. Muy bien, luego tenemos 61 que consumen Malca o Cochabamba, 61 Malca o Cochabamba, y 16 ambos. Muy bien, pero después tenemos un dato, fíjense que todos estos datos no los podemos ubicar directamente. Lo que sí podemos hacer es ubicar el último dato directamente que me dice 26% de los chicos encuestados, ¿sí? No consumen ninguna de estas tres marcas. Por lo tanto, el total de estos, ¿sí? El total de estos de Julito, Malca, Cochabamba, tiene que ser lo que le falta a 26 para llegar al 100%, es decir, 74%. O sea que 74% de los chicos consumen alguna de estas tres marcas. Muy bien. Bueno, para poder completar estos datos vamos a recurrir nuevamente a un sistema algebraico, a un método algebraico. Vamos a poner A, B, C, D, E, F y G nuevamente, ¿sí? Y vamos a tratar de ver si podemos plantear ciertas ecuaciones que nos permitan deducir algo, ¿sí? Deducir alguna relación. Recordemos que en el problema anterior nosotros habíamos podido plantear, por ejemplo, como tenemos todo el conjunto, no tenemos todo el conjunto J, pero sí tenemos J unión M, es decir, que tenemos todas estas letras, ¿no es cierto? Y también tenemos las intersecciones, J intersección M. ¿Sí? También las otras. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir planteando a ver qué podemos escribir en este caso, ¿no es cierto? A ver, si nosotros escribimos J unión M, tendríamos que considerar todas estas letras, es decir, A más B más C más D más C más F es 57, ¿sí? J intersección M son solamente B más E. Así que B más E es 25. Esto me da cierta información, ¿no? Porque fíjense, ¿no? Que de la primera ecuación tenemos el B y el E. O sea que esta B con esta E, ¿sí? Estarían formando 25. ¿Está bien?
Con lo cual yo podría decir que A más C más D más F, que es lo que sobra, es lo que le falta a 25 para llegar a 55, en este caso 32, ¿sí? ¿Se ve esto? Esto después lo vamos a registrar, pero bueno, vamos a ir anotando todo lo que tenemos acá. Ahora vemos J unión C. J unión C sería A más B más D más E, todo el conjunto J, y le agregamos G y F. Y esto me debería dar 68. Pero nosotros sabemos que de ese 68%, ¿sí?, tenemos que J intersección C viene a ser 7%, y J intersección C vienen a ser estas dos letras, D y E. Es decir, que estos dos juntos, D y E, forman un 7%, con lo cual A más B más G más F sería 61, que después lo vamos a registrar. Muy bien, a ver, veamos acá. M unión C viene a ser todo este conjunto, que sería B más C más D más E más F más G, y esto debería dar 61. Sin embargo, tenemos que M intersección C, ¿no es cierto? M intersección C, este 16 que está acá, está representado con E y con F, ¿sí? O sea que E más F, estos dos juntos, me dan 16, ¿sí? Eso quiere decir que B más C más D más G es lo que le falta a 16 para llegar a 61. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es deducir eso mismo que estábamos diciendo. Por ejemplo, de estas primeras relaciones, de estas primeras dos relaciones que tenemos acá, de estas primeras, a ver, vamos a escribirlo con blanco, ahí está. De estas primeras dos relaciones que tenemos acá, de acá de 1, yo podría deducir entonces que A más C más D más F es lo que le falta a 25 para llegar a 57, es decir, 32. A más C más D más F es 32. Ahora, de esta de acá, ¿no es cierto? Como tenemos que lo amarillo representa 7, quiere decir que A más B más G más F, o sea, todo lo que sobra es 61. A más B más G más F resulta 61. Y finalmente tenemos que en la última ecuación, ¿sí?, tendríamos que B más C más D más G es lo que le falta a 16 para llegar a 61. Y con 61 menos 16 es 45, vamos a anotar eso. B más C más D más G es 45. Muy bien. Bueno, lo que voy a hacer ahora, ¿sí?, es que como tengo todas estas relaciones, vamos a tratar de ver si no podemos utilizar, porque ya usamos todas estas, ¿sí? Vamos a poder ver si no podemos utilizar que el total de los chicos que consumen algún alfajor es del 74%. O sea, la suma de todas las letras, A más B más C más D más C más F y más G, debería dar 74. Vamos a ver si no podemos lograr eso a partir de trabajar con estas tres ecuaciones de acá, ¿sí? Porque si nosotros sumamos estas tres ecuaciones, vamos a ver qué obtenemos. Sumo 1 con 2 con 3, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que A aparece dos veces, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 2A más C aparece también dos veces, 2C más D aparece dos veces también, entonces más 2D más F aparece dos veces también, 2F. Muy bien, a ver qué más tenemos. B aparece acá y acá, más 2B, y G aparece acá y acá, más 2G, ¿sí? Esto es igual a 32 más 61 más 45, que es 32 más 61 más 45 me da 138, ¿sí?
Muy bien. 138. Muy bien. Ahora, fijémonos que acá tenemos 2A más 2B más 2C más 2D más 2F más 2G. ¿Alguna de las letras que tenemos acá falta? Si nos fijamos bien, la única que está faltando es la E, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver si no podemos deducir con eso el valor de la E. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, si yo acá tengo todo que es 2A, 2C, 2D, 2F, 2B, 2G, quiere decir que podría todo esto dividirlo por 2, ya que tengo todos dobles, ¿no? Y entonces obtendría A más C más D más F más B más G. Y esto obviamente me va a dar la mitad de 138, ¿no? La mitad de 138 es 69, ¿sí? Esto lo único que hice fue dividir por 2, porque en realidad es la misma cantidad dividida por 2. Ahora, acá, ¿cuál es la letra que está faltando? La única letra que está faltando es la E. Fíjense, comparamos A más B más C más D más E más F más G. Yo sé que todo esto me da 74, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, si miramos bien las ecuaciones, lo que vamos a encontrar es que, bueno, acá tenemos A, acá tenemos B, acá tenemos C, acá tenemos D, ¿no? Acá tenemos F y acá tenemos G. La diferencia entre estas dos es el valor de E, que sabemos que es un valor obviamente positivo, porque de 69 a 74 hay 5 de diferencia, con lo cual acá deducimos que el valor de E es 5. Y una vez que tenemos el valor de E, que es 5, ya podemos responder, por ejemplo, la primera de las preguntas. ¿Qué porcentaje de chicos consumen las tres marcas? Se trata del 5%. Y ahora que tenemos esa información, ya es mucho más sencillo completar el diagrama, porque ahora tenemos que esto es 5% y vamos buscando las intersecciones. Por ejemplo, sabemos que J intersección M me tiene que dar 25, y si acá ya hay 5, quiere decir que acá entonces es 20. Entonces este ya lo hemos completado. Después tenemos que J intersección C es 7. Acá está J intersección C. Por lo tanto, esto va a ser 2 acá. M intersección C es 16. Si yo ya tengo 5, me faltan 11. ¿Sí? Así es como voy completando el diagrama. Y finalmente tendríamos que tratar de calcular las cantidades que nos están faltando, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Bueno, a ver, vamos a ver si podemos calcular el valor de A, ¿sí? Calcular el valor de C y calcular el valor de G, ¿sí? Ya que A más C más G sumadas, ¿sí? Es lo que nosotros necesitamos, ¿está bien? Ahora, no sé si vale la pena calcular A, C y G ya teniendo toda esta información, porque fíjense, nosotros habíamos deducido, lo voy a volver a copiar para que quede claro acá, ¿no? Nosotros habíamos deducido que A más C más D más F más B más G me da 69. Y lo que nosotros queremos es qué porcentaje de chicos compra exactamente una de las tres marcas. Eso está representado por A más C más G. O sea que lo que nosotros queremos es lo que voy a poner en amarillo. Yo quiero A más C más G, ¿no es cierto? Esto es lo que yo quiero. El porcentaje, estas tres letras sumadas. No necesito el valor de cada uno, sino el valor de esas tres sumadas. Bueno, pero entonces lo que vamos a hacer es utilizar lo que ya sabemos. Nosotros sabemos que el valor de D es 11, que es el que deducimos acá. Así que este es 11. El valor de F es 2 y el valor de B es 20. ¿Sí? O sea que A más C más G, estos tres, más 11 más 2, que es 13, más 20, que es 33, me tendría que dar 69. Con lo cual, A más C más G es, obviamente, 69 menos 33,
¿sí? Que me da por resultado 36. Es decir, que el porcentaje de chicos que consume exactamente una de esas tres marcas es de 36. Digo esto porque fíjense que no fue necesario calcular los valores de A, C y G, en este caso de manera individual, sino calcular los valores de la suma de A con C y con G. En el caso de que quisiéramos calcularlos, no hay ningún inconveniente, se forma un sistema de ecuaciones en este caso y se va utilizando el método que habíamos visto la vez pasada, sustituyendo y despejando si fuera así el caso. Pero bueno, acá hemos visto que no fue necesario calcular A, C y G para dar la respuesta al problema que nos habían preguntado en este caso. Bien. Bueno, hemos visto que este problema es bastante más complicado que los primeros y creo que lo importante que hay que rescatar acá es que no es necesario, además de lo que ya habíamos aprendido, obviamente, ¿no? De usar este método de plantear ecuaciones para tratar de deducir los valores, veo que es importante destacar el hecho de que a veces no es necesario calcular todas las letras que aparecen en el esquema para responder las preguntas que me están haciendo. Bueno, nos vemos entonces en la próxima con un nuevo problema.